Título: María y la serpiente. Les habla Jairo Álvarez Estrada. Título: María y la serpiente. Por la exposición de la Kundalini me veo abocado a probar cómo María, la Madre de Jesús, el Cristo, es victoriosa contra la serpiente del paraíso, realizándose la promesa que Dios le había hecho a la serpiente. Ella te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Para ello debemos volver a la escena del paraíso, donde Adán y Eva no hacían nada, o casi nada, pues su vivir era en Dios y para Dios. La serpiente busca la muerte del que se le acerca. Eva le responde a la serpiente, dialoga con ella y termina obedeciéndole. Conoce la fruta del árbol de la ciencia, del bien y del mal, e invita a Adán a comer también. Y se les abren los ojos. En ese momento pierden los dos la gracia de Dios, el ver todo con inocencia, sencillez. Es el ver las cosas con picardía, con maldad, el ver con malicia, con placer y dolor. Eso los distancia de Dios. Descubren cómo el doble sentido a todo. Un comer por satisfacer una necesidad y otra cosa es un comer por mero placer y el dolor por su ausencia. Así se van ellos en todo. Descubren el sentido del placer que los puede llevar a la embriaguez y el dolor de la resaca, a olvidarse de Dios. Por tanto, muy susceptibles a las influencias de la serpiente o Satanás. Ahora Satanás tratará de afectar sus memorias para que busquen más el placer material y el dolor material. De esta suerte, el olvido de Dios será más fácil de lograr. Adán y Eva. Ese sentido de placer, de embriaguez que le transmiten a todo el cuerpo, les produce una sensación de culpa por verse desnudos. Entonces los dos buscan cubrirse el cuerpo, experimentar algo que parece bueno y después se dan cuenta que era malo por su ausencia. En ese sentido del placer encuentran que pueden ser independientes de Dios. El separarse de Dios genera dolor. Ver en Dios un enemigo que atenta contra sus intereses personales, el mundo es su amigo. Irse del paraíso. Ese sentido de placer que los incita a independizarse de Dios, el dolor y placer los incita a irse del paraíso,
donde todo era a su gusto con Dios. Por tanto, la serpiente o Satanás va influenciando en sus memorias para que tomen decisiones incorrectas, como fue irse del paraíso sin remordimientos, en un ambiente de dolor. La promesa del diablo, seréis como dioses, la dijo con malicia, es decir, seréis dioses de la tierra, por no decir esclavos de la tierra. Trabajar la tierra para poder comer con placer. Caín y Abel. Esto lo percibimos en Caín, hijo de Adán y Eva, no así en Abel, quien ve a Dios en todo y agradece. A pesar de que se trabaje la tierra con dolor, sudor y sufrimiento, lo que es otro punto a favor de Satán o la serpiente, para el olvido de Dios, quien influencia en Caín para que matara a su hermano Abel. No quería Caín que su hermano alabara a Dios porque sus obras eran malas, inclinado a la maldad. Dos caminos. En Caín y Abel vemos que cada ser humano en plena libertad elige hacia el bien o hacia el mal, luz o oscuridad, el hijo obediente o el hijo rebelde. Sin gracia de Dios no hay conciencia del bien, con claridad, con firmeza. Sin la gracia de Dios hay una tendencia hacia el mal. Se obra independiente, como si Dios no existiera. Para esto el diablo o Satanás se vale de la noche, el dormir, para influenciar. La memoria. Su ejército de demonios acecharán la memoria de aquellos al dormir. Su despertar les cueste sobremanera, para que se concentre en lo mundano, lo pasajero. Acechan en la memoria para estimularlos, para incentivarlos en todo lo malo, que lo vean como bueno. Para esto chequean toda la memoria cuando el ser humano está durmiendo, para que en su despertar le cueste sobremanera el buscar a Dios, para que se concentre en lo mundano, lo pasajero, lo minúsculo, lo superficial y se olvide de Dios. La estructura genética. ¿Puede el diablo afectar su memoria? ¿Puede el diablo afectar la genética humana? Propensos a la enfermedad. Estamos a las puertas de todas las enfermedades. Daña la memoria, daña la sangre y la descendencia de Adán y Eva se propaga por toda la tierra poblándola. Con Caín se dan los incentivos para las conquistas territoriales.
para asegurar el sentido del placer, dolor, para asegurar el sentido del dolor. Surge la envidia por la tierra. Surgen los reinados o reyes. Estamos en el Antiguo Testamento. Y llegamos a los días de Noé, cuando la humanidad se olvida de Dios, se vuelca hacia la maldad. Cito Génesis capítulo 6, versículo 5. Viendo que la maldad cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba eran puro mal de continuo. Es un vivir para el sufrimiento, el dolor, el placer. Los pensamientos son superficiales y vacíos. Noé. La gracia existe con Noé. Existe un hombre justo que vive en la gracia de Dios en medio de una tierra donde cundía la maldad. Cito Génesis capítulo 6, versículos 8 y 9. Noé andaba con Dios, pues halló gracia a los ojos de Dios. Esto quiere decir que Noé reconoce a Dios como Espíritu Santo. Dios no es un ser material que lo percibe con los ojos. Si Noé andaba con Dios, es desde la fe que se logra esto. La gracia es poder por la historia de Noé. Por estar Noé en gracia de Dios, le va a dar un giro tremendo a la historia humana. A partir de Noé, Dios influencia la historia para nuestro bien. Noé sabe negociar con la vida que es Dios. El resto de la humanidad vivirá para el dolor, vivirá para la destrucción y vivirá para la muerte. Y en esa dirección marcharon los acontecimientos futuros. Arca de la Alianza. A través del diluvio universal y el arca de Noé, Dios da y quita, siendo todos avisados. La práctica del mal atrae a la naturaleza en sentido malo, por eso aparecen los desastres, la destrucción y la muerte. La práctica del bien atrae la vida, el bienestar a aquellos que la desean, de verdad. Todo porque Noé está viviendo en el Espíritu de Dios desde el corazón. Noé en gracia. Como le había dicho Dios a Adán y Eva en el paraíso. Ciertamente moriréis. Con Noé son pocos los que saben negociar con Dios y muchos los que saben negociar con la muerte. Dios le da a Noé
y a su familia una nueva descendencia, un verdadero sentido de la tierra, que saben que su verdadero dueño es Dios y no el orgullo humano, no la arrogancia humana. Torre de Babel, el reloj. Con Noé la tierra se repuebla, donde surge la Torre de Babel. La prepotencia del hombre por la lengua, por lo que había hecho. Cito Génesis capítulo 11, versículos 3 y 4. Hagámonos famosos. La boca. Ese sentido de placer al lograr o hacer grandes construcciones, como que le ayudase a ser arrogante al hablar. El placer por el logro los hace osados, engreídos, prepotentes. La lengua. Ese sentido del placer malévolo al hablar contribuye al olvido de Dios. Puesta en evidencia por el apóstol Santiago en su epístola, cito, capítulo 3, versículos 5 al 10. Dice: el hablar se ha convertido en una sabiduría terrenal, animal y diabólica. El ser humano es en la noche muy influenciado de demonios en esta dirección al dormir, que al despertar solo se acuerde de lo terrenal, lo efímero. Grito, insulto, ese grito que alimenta el ego, un placer malévolo. Es la sabiduría animal, con el insulto, la burla, la mofa. Nunca me equivoco. La lengua animal. Lo que comenzó con un placer para el comer, para sí, con la lengua, ahora la lengua se ha convertido en un instrumento de placer diabólico al hablar, en una sabiduría animal. Se necesita la gracia de Dios para que nuestro hablar sea sano, saludable. El Espíritu Santo es necesario para corregir toda arrogancia, toda mentira, toda traición, para llegar al varón perfecto que proclama el apóstol Santiago. Me surge un pensamiento: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Y es en esa dirección que nos movemos. Es el acceso a la fe con conocimiento de Dios, donde obtenemos la vida verdadera. Es desde la gracia de Dios que se puede lograr todo. El controlar la lengua. Cito Números capítulo 21, versículos 5 y 6. Y estamos cansados de ese manjar miserable
Y es cuando renegamos de Dios que nos sobreviene el mal, la muerte. Sobreviene la muerte en la serpiente que pica y mata, y murió mucha gente de Israel. Y es con el arrepentimiento que se logra el favor de Dios. Y ellos se arrepintieron. A través de Moisés, Dios tiene misericordia de Israel y construye una serpiente de bronce, y todo el que era picado por una serpiente, al mirar la serpiente de bronce, quedaban sanos. Cito el libro de Números, capítulo 21, versículo 8. ¿Y quién se iba a imaginar que Jesús el Cristo iba a morir en un madero y ser fuente de bendición para todos? El ojo, un ver las cosas con codicia, con envidia, propició que la descendencia de Adán y Eva se degenerase, se degenere, como nos lo dice el apóstol San Juan: concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y soberbia de la vida. Tres entramados que no se pueden desatar. Lo vemos en las guerras, donde todo se ve con dolor. El placer está en la derrota del otro, el avergonzarlo. Las conquistas territoriales. La antesala para la época de Jesús es que las conquistas territoriales generan reyes. El diablo alimenta la codicia, el aprovechamiento de la fuerza, el sentido de la violencia, la prepotencia. Alimenta la envidia por poseer la tierra del otro, lo ajeno, que para ellos es valioso. Se vive para el cuerpo en la preparación física de los ejércitos. La guerra propicia la desgracia para los pueblos más débiles. Las guerras propician la esclavitud, el menosprecio del otro. Estoy inspirado en el libro bíblico de Judith para los comentarios. Se fomenta la ira, la soberbia. Se fomenta la comparación. No se valora la vida en nada. Lo que vale es el número de muertos. Se alimenta el incendio, el saqueo, el temor y el espanto, el suicidio. Toda guerra es un pequeño infierno que se reproduce aquí en la tierra. Todo esto contribuye a dañar la memoria y la sangre de los pueblos. Todo esto contribuye a dañar la memoria y la sangre de los pueblos. Todo esto auspiciado por el diablo y sus demonios de la guerra. Todo se ve por el lado malo.
El ojo guerrero. Veo de mala manera, pienso de mala manera, por tanto siento de mala manera y actúo de mala manera. Y cuando se vive en la gracia de Dios, el mirar es pacífico, el sentir es adecuado, el sentir es perfecto y el actuar es correcto. Como el actuar de Noé, de Moisés. Y cuando se vive en la gracia de Dios, se vive desde la fe, como Noé, como Moisés. Nos estamos enrutando hacia la experiencia de María. Y todos estos comentarios son necesarios para ello. Fuera de la gracia de Dios, la imagen del mundo está deformada en los alimentos, en los cuerpos ajenos, en lo territorial, etc. Nuestra memoria ha sido fuertemente golpeada, sacudida por siglos, en nuestras debilidades, en nuestro árbol genealógico, y no nos hemos dado cuenta. Se vive para la fantasía. Fuera de Dios nada es real. El oído. Nos falta tocar el sentido del oír en todo este enredo originado por Adán y Eva. Volvamos a Adán y Eva en el paraíso. Todo el problema comenzó con el oír. El no prestarle oídos a Dios me hace desobediente, me hace olvidadizo. El saber de sabiduría real, oír a Dios para saber obedecer. El saber comienza con el oír, reteniendo en la memoria lo que debo hacer. Pastor y ovejas. En Eva no hay humildad para obedecer a Dios. Y es un requisito fundamental para con Dios. Es en la soberbia que me rebelo contra Dios. Hubo soberbia en Eva, mala memoria para con Dios. Ser obediente implica docilidad, sumisión. Buena memoria implica reconocer la autoridad. El oído. Dice Dios, no comáis de esa fruta, pues el día que la comiereis, ciertamente moriréis. Es decir, viviréis para la muerte, la destrucción. ¿Quién desea vivir para la muerte? El diablo o la serpiente les habló en el fondo para engañar, para que le obedecieran a él, como efectivamente sucedió. ¿Qué le inspira al diablo el ser humano? Odio, deseo de engañar para hacer daño. Hijo rebelde. Todo comienza con el oír. Cosas indebidas, cosas falsas, y tener complacencia en ellas nos altera. Y se actúa en dirección de las cosas indebidas
o falsas. Nos altera toda la sangre, como sucedió a Adán y Eva y toda su descendencia. La sangre. Con Caín y Abel surge la sangre mala y la sangre buena respectivamente. Cito capítulo 4, Génesis 1 y siguientes. El hombre honesto consigo y con Dios ora y obra el bien. Su sangre se purifica. Está sana, saludable. El hombre deshonesto consigo obra el mal y no ora a Dios, entonces su sangre se daña, se corrompe. Surge el homicida, el que busca hacerle daño al otro, a su hermano, a su sangre. El pecado acecha como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Abraham, segunda bendición. La sangre de Abraham es bendecida a través del pan y vino consagrado por el sacerdote Melquisedec. Referencia Génesis capítulo 14, versículos 18 y 19. Dios bendice a Abraham en la fe y en la sangre con un hijo. A través de Abraham serán benditos todos los pueblos de la tierra. Cito Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Hasta aquí tenemos un material probatorio que el ser humano tiene una inclinación fuerte hacia el mal y necesita recuperar su ser natural que es espiritual. Todo propicio. María está rodeada de un ambiente de santidad. María está llena de gracia del Espíritu Santo. Sus padres, Joaquín y Ana, debieron contribuir mucho a tener una hija tan espiritual. Igualmente, Zacarías e Elizabeth eran muy justos y seguían en forma irreprochable los mandamientos del Señor. Cito Lucas capítulo 1, versículo 6. Ellos dos, con la ayuda de Dios, nos dieron un gran santo. Nos dieron un gran santo, Juan el Bautista. María e Elizabeth eran primas. Dios ha propiciado todo un ambiente de santidad alrededor de María. Primero María es visitada por un ángel en forma recurrente. María tiene una familiaridad con este ángel por la forma en que le contesta. Por la forma en que le contesta María al ángel Gabriel cuando le dice el ángel: Dios te salve María. Esto muestra el nivel espiritual que tiene María, un nivel muy alto.
En el saludo le dice: llena eres de gracia, el Señor está contigo. Cito Lucas capítulo 1 versículo 28. E insiste en la gracia: has hallado gracia delante de Dios. Vas a dar a luz un hijo. 2 veces el ángel Gabriel le reafirma por la gracia de Dios que no tiene que preocuparse por nada. Dos títulos. El ángel le adelanta el tipo de hijo que va a tener. 2 títulos grandes, majestuosos. Primero, Hijo del Altísimo. Segundo, será rey por siempre. Una propuesta muy buena para una muy buena madre en potencia. Una propuesta muy buena para una mujer que anda en perfección. Ella le dice: ¿cómo será esto? El ángel responde que el hijo no será obra humana, sino divina. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra o presencia. Aceptar este lenguaje del ángel exige una mujer perfecta. En la inocencia total se entiende esta promesa a ser madre, con un tercer título para su hijo. Tercer título: Hijo de Dios. Vuelve el ángel y la estimula con un tercer título para su hijo. Será llamado Hijo de Dios. Para asegurar esto, el ángel le da otro estímulo profético cercano y de santidad a corto plazo. Mira, también a tu pariente Isabel va a tener un hijo en su vejez. María, antes de aceptar la palabra del ángel, acepta primero la autoridad de Dios cuando dice: he aquí la esclava del Señor. Y segundo, confía en la palabra del ángel cuando dice: y hágase en mí según tu palabra. María es una mujer muy atenta al escuchar de Dios, su palabra en primer lugar. Una mujer muy atenta a acatar la voluntad de Dios. De esta forma supera a Eva, que fue desobligante o rebelde con Dios. Esclava o árbol de la vida. María asume la posición de esclava de Dios, pero con mayúsculas. María se niega a sí misma como semilla
para producir un árbol que dé fruto. Negarse a sí misma es de héroes o titanes en la fe. Por la condición de María, no puede negarse al 30 o al 60%. Debe hacerlo al 100%. El árbol no ve, solo le interesa nutrir su fruto con su sangre pura a su Hijo Jesús. Está llamada a triunfar con los ojos, solo ve la voluntad de Dios. Esto es un triunfo sobre Eva que claudicó en los ojos. Todo árbol está sumido en el silencio. Así será la vida de María. Es el silencio de María. Así triunfa sobre Eva, que tiene un diálogo con la serpiente, contraproducente para Eva y posteriormente para Adán. María, con su sí a Dios, está en obediencia total a Dios, no parcial, día a día, noche a noche. De esta manera rompe el hechizo de la primera Eva, que fue desobediente a Dios y pierde la gracia de Dios. Por su obediencia a Dios, conserva la gracia de Dios. De esta manera la serpiente o el diablo no tiene acceso a la memoria, a los ojos de María, para que olvide a Dios. Su sangre está perfecta. La humildad. 3 lecturas. Referencia Lucas capítulo 1 versículos 46 y siguientes. Todo árbol que está dispuesto a dar fruto se nutre del cielo, da el fruto con humildad. En el Magnificat se citó el versículo 48 cuando dice María: es la humildad de su esclava. Ella es como un árbol sencillo para Dios, dispuesta a dar fruto. Ella vence a la primera Eva en que su posición es de humildad frente a Dios, frente al mundo. Eva se llena de soberbia. María va a triunfar sobre Eva porque asume la humildad del árbol. Eva se contagia de la soberbia de la serpiente. María se nutre de la humildad de Dios. El árbol con fruto. María gana seguridad en ver a su pariente Isabel, de edad que espera un hijo, confirmando la palabra del ángel Gabriel. Ahora Isabela asemeja a María con un árbol bueno, cuando le dice:
bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, el árbol de la vida en el paraíso ha sido reemplazado por un nuevo árbol. Este es un triunfo tácito sobre la serpiente. Ahora, en el nuevo árbol de la vida no existirá el árbol de la ciencia del bien y del mal. Se ha revivido la escena del paraíso, pero con otras mejoras, un nuevo árbol. Referencia Génesis capítulo 2, versículos 9 y siguientes. Han cambiado los planes de Dios con respecto al árbol de la vida. Todo ha cambiado sustancialmente a favor de todos nosotros. El árbol bipolar. Este nuevo árbol de la vida nos propiciará un fruto bendito para que no exista el olvido de Dios y la práctica de la maldad. Como ha tratado la serpiente por siglos de fomentar una memoria muy débil para Dios, el fruto bendito servirá para purificar la sangre, de suerte que se combata el egoísmo, la avaricia, la codicia y la ambición sin sentido. Cada quien a futuro decidirá si a favor de la vida o la muerte, si come o no de este fruto bendito. La gracia en María. Cuando María da el sí a Dios, se anula a sí misma como semilla. Una semilla que se nutre de la gracia de Dios día a día, noche tras noche, a transformarse en un gran árbol, dispuesta a que su fruto sea lo mejor de ella. En la gracia de Dios, la memoria y la sangre de ella están súper protegidos, en la cual el diablo o la serpiente no tendrá acceso, como ocurrió con Eva, que le permitió un pequeño acceso a su memoria y se armó la de Troya. El silencio de María. La semilla muere y nos da un árbol poderoso. Los árboles para el propietario de la tierra buena son esclavos fieles. Su misión es producir un fruto bueno en silencio. Es el silencio de María. Por eso la llamarán bienaventurada, afortunada o bendita. Otro título. Isabel es la primera en reconocer a Jesús como
el Señor, desde el vientre de María, en la fe. Cito Lucas 1:43, cuando le dice a María, eres la madre de mi Señor. No ha nacido todavía Jesús el Cristo, e Isabel lo reconoce como Dios. Lo reconoce en la fe como el Señor. Otro título que se le asigna a Jesús es el Señor. Todo esto reconforta a María. La nueva tierra. Dios desea a través de este nuevo árbol de la vida purificar la tierra del pecado. Esto lo confirma Jesús el Cristo más adelante en la última cena. Se ha logrado en parte un primer triunfo sobre la serpiente. Queda pendiente el segundo triunfo sobre la serpiente y definitivo, que es a partir del nacimiento de Jesús.